Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Reanudamos hoy la primer día de trabajo de este seminario internacional de filosofía japonesa, en que nos está ocupando pensar el tema del sí-mismo ecológico en la filosofía japonesa. Y bueno, muchas gracias una vez más por su presencia, por su trabajo colectivo de prestar atención, de ayudarnos, de participar del diálogo. Y bueno, estaremos en esta ocasión, otra vez habrá traducción simultánea, para que haya posibilidad de que sea accesible a todo público esta conferencia, A continuación tenemos a el profesor Ching Yuen Cheung, un queridísimo, estimado colega que conocimos ya hace un año acá, trabajando el tema de las peregrinaciones y la filosofía fuera de los espacios académicos a los que nos han limitado, pensando la peregrinación y pensando la filosofía no en la universidad, sino en los campos del desastre, El profesor ha trabajado el tema de cómo la gente ha afrontado la vida después del desastre de Fukushima, ha ido a la zona a hablar con la gente, a hacer talleres filosóficos, talleres de diálogo, de conversación entre personas formadas en la disciplina filosófica y personas que vivieron el desastre, y crear desde allí un diálogo y una concientización de lo que significa reconstruir, de lo que significa naturaleza. Y bueno, hoy nos trae otro tema, hablando un poco de la trayectoria del profesor. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Tohoku, es profesor de estudios japoneses en la Chinese University of Hong Kong, es editor del Tetsugaku Companion to Japanese Philosophy y editor asistente del Journal on Japanese Philosophy, Entonces, bastante trayectoria y bueno, sin más, le presto la palabra a Ching Yuen, a mi estimado colega Ching Yuen. Muchas gracias for having me here in UNAM. And I have my PowerPoint in both English and Espanol, so I hope it will have less burden to you. But this PowerPoint is by Google Translation, so it is not 100%. Bueno, muchas gracias por recibirme. Voy a hacer mi presentación. Mi PowerPoint está en español y en inglés para que se haga una carga menos ruda para el traductor. Pero bueno, la traducción que van a ver es de Google Translate, entonces pues no va a ser la más precisa. So I start. My name is Ching Yuen, but it's difficult, so you can call me CY. I received my PhD from Tohoku, and now I teach at the Department of Japanese Studies, Chinese University of Hong Kong. Bueno, mi nombre es Ching Yuen, pero sé que es difícil pronunciar, entonces pueden decirme CY. Obtuve mi doctorado de la Universidad de Tohoku en Japón y estoy ahorita enseñando el departamento de estudios japoneses en la Universidad China de Hong Kong. I guess you now know my university because it has a confrontation 2 weeks ago, and since then I could not teach because the school was closed. So I'm here very happy to have teaching here. Seguramente ya varios de ustedes conocen mi universidad porque fue el epicentro de los enfrentamientos con la policía hace un par de semanas en Hong Kong. Actualmente se encuentra cerrada y obviamente no puedo dar clases. Y pues me siento muy contento de poder venir hasta acá a retomar mi trabajo de dar clases. Yeah. And this is my campus. This is tear gas. And since June, the police fired 10,000 bullets of tear gas in 5 months. And in my university, they fired 2,000 in one night. Bueno, ese es el campus de la Universidad China en Hong Kong. Ahorita todo eso es latas de gas pimienta. En lo que va desde junio, la policía de Hong Kong ha disparado 10,000 tanques de gas contra la gente. Y solamente en la batalla de la noche en la Universidad de Hong Kong se dispararon 2,000. And I'm very glad to hear that UNAM will not have police enter here. Me conmueve que aquí en la universidad no permitan que ingrese la policía.
I feel safe. Me siento más a salvo así. So I think I hope this is my lecture is related to the problem of we, as proposed by Takuchi Sensei. And what do you mean by we? Do we include the other, the forgotten other? El tema de mi ponencia es el concepto de nosotros, como lo propuso el profesor de Gucci, y queremos preguntar qué entendemos por ese nosotros. And the forgotten others include women, children, foreigners, and indigenous people. So, who are the forgotten others in Japan? Y la necesidad de reconocer a esos otros olvidados de nosotros, ¿no? A las mujeres, los niños, los extranjeros y los pueblos indígenas, ¿no? ¿Quiénes nosotros o quiénes son esos otros olvidados en Japón? Google Translation. So I suggest we can talk about the Ainu and Okinawa people. There are some examples. But some Japanese may say they are not forgotten. We are all Japanese. We have the same ancestors. Bueno, hablaremos de los Ainu y de los pueblos de Okinawa. Aunque mucha gente en Japón dirán, ellos no son olvidados, simplemente son japoneses. Tenemos la misma descendencia. So they developed this theory of Do-Solo, which means the same ancestor theory. If half of you develop this theory that Okinawa and Japan share the same ancestor. But today I will talk about, for example, Umehara Takeshi, who argues that Japan and Ainu share the same ancestor. Bueno, esta teoría se le llama Do-Solo, la teoría de del mismo origen, ¿no? Y básicamente sostiene que estos pueblos, los pueblos de Okinawa, tienen el mismo origen que el resto de los pueblos de Japón. Y también abordaré a Osuna Takeshi, que dice lo mismo sobre los Inu. This is his, one of his work on Ainu Genyon Jinka. So, es Ainu japonés original. Pero es uno de los trabajos en que justamente va a sostener esta teoría sobre los Inu. So this is Umehara's claim. Against the hypothesis that Ainu is Caucasian, Umehara suggests that Ainu is Mongoloid, same as Mexican. They are the ancestor of Japanese. La teoría de Umehara contra la idea tradicional de que los Inu tenían alguna ascendencia caucásica. Umehara sostiene que no, que tienen también ascendencia mongólica y que eso los daría la misma origen que los japoneses. But his problem is that he understands Ainu only from a Japanese perspective and ignores the fact that Ainu was colonized by modern Japan under the name of kaitaku, or development or cultivation. El problema es que al hacer esto piensa los Ainu desde la perspectiva de un japonés y olvida que los Ainu fueron colonizados a través del proceso de kaitaku, esto es de desarrollo o cultivación. So this is a very short history of Ainu and in modern Japan, or in other words, Ainu being colonized by Japan. Esta es una pequeña historia del proceso de colonización de los Ainu por Japón. And I will introduce one important event. We call it Jinruikan incident. Voy a enfocarme en el llamado Jinruika, en el incidente Jinruika, que será el eje de la cuestión. So during the National Industrial Exhibition in Osaka, 1903, Ainu people, Okinawans, Taiwanese, Aborigines were displayed in exhibition. Durante la exhibición industrial nacional de 1903 hubo una exhibición de los pueblos y eso incluyó a los Ainu como una exhibición de museo. Un foto. Ahí está, ¿no? La exhibición. And
Unfortunately, Ainu will be displayed again from next year because Japan is building a National Ainu Museum in Hokkaido. Desafortunadamente, esta situación de exhibición como bien cultural continúa, ya que el año que viene se abrirá el Museo de la Cultura Ainu. And I believe people will not display items. Y yo pienso que la gente no son objetos para la exhibición. But recently, Japan finally recognized Ainu people as indigenous people for the first time since 2008. Apenas en 2008 se reconoció en Japón a los Ainu como un pueblo indígena. But this is not the end. Even though Japan officially recognized Ainu as indigenous people, Ainu do not receive much support in the society. Their poverty rate is high and their language is dying. Pero esto no es el final, ¿no? Apenas, a pesar de este reconocimiento, la realidad es que la gente Ainu se encuentra marginada y no recibe mucho apoyo en la sociedad. Su índice de pobreza es alto y su lengua está muriendo. Yeah. And you can see Ainu's language is in danger in red color. Aquí pueden ver en el color rojo la lengua Ainu y cómo está en peligro de desaparecer. So my question is, if Ainu is not Japanese, how can we understand the difference between Japan and Ainu? Mi pregunta ahora es, si los Ainu no son japoneses, ¿cómo vamos a entender la distinción entre Ainu y japonés? So my hint is el concepto de Fūdo de Wajuji. Y mi ruta va a ser a través de el concepto de Fūdo de Wajuji o del concepto de paisaje de Wajuji. Yeah. And I think Professor Fūdo mentioned Wajuji in the morning, and I would just like to add that he received this Japan Foundation Prize in 2011. But yeah, this is he's a very recognized Wajuji scholar. La profesora Raquel Bozo ya habló de Agustín Berg en la mañana, pero yo solamente quería llamar la atención sobre estos apoyos que ha recibido por parte del gobierno y que es un importante especialista en Wajuji. So I quote his work. I think is it to translate? Maybe to better. So I quote Wajuji. During my studies in geography and Oriental studies, I encountered a book by Wajuji titled Fūdo, published in 1945. This is, I think, Durante mis estudios de geografía y estudios orientales me encontré con el libro de Wajuji Tetsuro Fūdo, Antropología del Paisaje, publicado en 1935. So at that time I lived in Sapporo, and rice at the time agriculture was thought scientifically impossible in Hokkaido, but the determination and efforts of the farmers there, coupled with a natural mutation exhibiting improved resistance to cold climate, made it possible. Antes vivía en Sapporo. Uno de mis temas de investigación era el trabajo pionero de Hokkaido en la época Meiji. En ese tiempo se pensaba que la agricultura de arroz era científicamente imposible en Hokkaido, pero la determinación y los esfuerzos de los granjeros, acompañados de mutaciones naturales que mostraban la mejora en la resistencia al clima frío, lo hizo posible. So with the successful establishment of rice agriculture in Hokkaido, however, this rice assumes a central position in the Fūdo of the region. Con el exitoso establecimiento de la agricultura de arroz en Hokkaido, así de cualquier forma, el arroz adoptó un rol central en el Fūdo, en el paisaje de la región. In today's world, the Fūdo of diverse regions, including Japan, are being homogenized.
and this trend has been questioned. En el mundo de hoy, el Fūdo, el paisaje de las distintas regiones que forman Japón, están siendo homogenizadas y esta tendencia ha sido cuestionada. This is, I think, very important. Esto es fundamental. So let's ask the basic question: what is Fūdo? I will discuss the three types of Fūdo and then the cases of Japan and Hong Kong. La pregunta ahora es ¿qué se entiende por Fūdo, paisaje? Hay tres tipos de Fūdo, paisaje. Hablaré de los tres tipos de Fūdo o tres tipos de Fūdo, paisaje. Y me enfocaré en el caso de Japón y de Hong Kong. So, English translation translate Fūdo as climate. La traducción en inglés traduce Fūdo como clima. And I also find one Spanish translation translating Fūdo as climas, culturas y edición. En la traducción en español también en el título se traduce Fūdo con una referencia a clima. And this morning we have back translation, translating Fūdo as media union. Ya Raquel indicó el intento de verse traducir Fūdo como milio humain. But I have my suggestion, terroir. Y mi sugerencia de traducción es terroir. And in español, terruño. Y en español terruño. Who understand this word? ¿Quién entiende esa palabra? Yeah. And this is important because in my understanding, terruño is not just land. Eso es importante porque al entender terruño no es simplemente tierra. There are a lot of elementos culturales. Hay un montón de elementos culturales involucrados. And for example, in this picture, the terroir of here and here and here are different. Por ejemplo, en esta fotografía podemos ver cómo la forma de sembrar es diferente en las distintas partes. Because it is not only nature, but there are some human influence into the land. Porque no es simple naturaleza, sino que se da también la influencia o la acción del ser humano sobre esta tierra. I think in Mexico, this word is used in coffee or maybe chocolate. Esta palabra terruño, yo he visto que en México se emplea para hablar del café o del chocolate. Please teach me more about this word. Por favor, enséñeme más sobre el uso de esta palabra. So, terroir originally means wind and land. So usually it is translated as soil, but I would prefer land. Bueno, Fūdo tal cual significa, está compuesto por los kanjis de viento, tierra. No se traduce suelo, pero yo creo que es mejor traducir tierra. So terroir exactly is the wind, the cultura, and also the land, the terra. Así que el terruño es justamente el terroir, el terruño es justamente el suelo, la tierra, pero también que es el aspecto natural, pero también el viento que podría simbolizar el aspecto cultural. So, in this sense, terroir is not the natural landscape. It is the land modified by human activities such as farming. It is cultural and hence historical. En ese sentido, terroir no es la tierra sin más, sino es la tierra modificada, entre comillas, por la actividad humana. Es ya cultural y con ello también histórica. For example, Satoyama. This is Satoyama. Un ejemplo de esto es Satoyama. Aquí podemos ver una imagen. Do you know this animation, Omoi de Polo Polo? ¿Y cuál es este anime, Omoi de Polo Polo? Levante la mano, por favor. One of my favorite animation. Es uno de mis favoritos. And do you remember this scene? ¿Recuerdan esta escena? When after they have a long drive to the mountain of Zhao, they stop by
mountain village. Después de una larga manejada hacia la montaña de Sao, paran en este pueblo de montaña. She asked, this is nature, right? Y le pregunta, ¿es esto la naturaleza? And the man said, no, this is not nature. Y el hombre dice, no, esta no es la naturaleza. These are all land modified by human activities. Todo esto es tierra modificada por la actividad humana. So Satoyama, in this sense, is not a mountain village. It could be something like mountain village, but it is absolutely not untouched nature. En ese sentido, Satoyama no se puede tener tanto como pueblo de montaña, sino como naturaleza intocada. I think you have a lot of Satoyama in Mexico. Creo que tiene mucho Satoyama en México. But unfortunately, Washington did not mention Mexico in his work. Pero desgraciadamente, Watson no tomó en cuenta México en su trabajo. He just mentioned 3 types: monsoon, Edo, and desert. Solo mencionó 3 tipos de Fūdo. El monzón, la pradera y el desierto. I will give you my interpretation of Mexican food. Yo les daré mi interpretación de México a la luz del Fūdo. My interpretation is that the first type, monsoon, refers to region where rice farming is possible. Las regiones de monzón son las regiones en que es posible el cultivo del arroz. Middle refer to region where rice farming is not possible or not popular. La región de la pradera es donde no es posible cultivar el arroz o no es popular el cultivo del arroz. Yeah, but the other farming activities are possible. Pero es posible otro tipo de actividades de agricultura. For the desert, it refers to region that all kinds of farming is impossible. El desierto se refiere a lugares donde cualquier tipo de agricultura es imposible. So in this sense, Mexico is the second type. En ese sentido, México entraría en el campo de la pradera. Because maize is the major crop in Mexico. Porque el maíz es la principal cultivo de México. Yesterday I was in the Museo Nacional de Antropología, and I exactly find one sentence about maize. I quote, "One of the most important ancient Mexican contributions to the mankind or to the world is maize." Ayer estaba en el Museo de Antropología y encontré una cita que resume esta cuestión. Yeah, I agree. Ahí dice que la principal aportación de México a la cultura universal es el maíz, y yo estoy de acuerdo. So it is not rice. Así que no es el arroz. Yeah. And this is important because for Wajuji, Japan refers to the land of rich wheat plains and fresh rice ears. Esto es muy importante porque para Watsuji, Japón es justamente la región donde crece la hierba y hay el cultivo del arroz. Do you know what is a rice ear? ¿Saben qué es eso? In Japan, is a mitsuho. Yeah. Rice ear. Las orejas del arroz. Yeah. And Wajuji mentioned it is not easy to grow rice in such a beautiful way because we need to prune the grass. Watsuji nota que no es fácil hacer crecer el arroz en orejas porque hace falta justamente inundar la tierra. In the wet part, this grass pruning, especially in the case of rice paddy, assumes the significance of ceaseless struggle against tough and unyielding wheat grasses at the most trying season of the year. Bueno, Watsuji sobre esta cuestión, cito la parte en rojo. El sacar el arroz, especialmente en el caso de los campos inundados de arroz, asume una significancia por la lucha incesante contra el rudo y el inadecuado
crecidas de arroz en la mayoría de las estaciones del año. And do you grow something at home? ¿Ustedes cultivan algo en su casa? The grass pulling is a tough job. Sacar el arroz de esta forma es un trabajo difícil. La hierba. Yeah. Esta es la hierba. Yeah. Ah, grass pulling, sí, limpiar. Yeah. I prefer the natural way. Yo prefiero como está natural el campo. Do nothing. No hacer de nada. Well, logically, I quote again, tropical plants like rice, the most appropriate example which requires hot sun and plenty of humidity, grow profusely in Japan so that the summer dance scene is hardly distinguishable from the tropics. Las plantas tropicales como el arroz, el ejemplo más apropiado, que requieren un sol caliente y mucha humedad, crece profusamente en Japón, así que en la escena del verano es difícil distinguirlo de cualquier lugar tropical. But we all know that in the tropical region we have typhoon. So I quote Rajaji again, a typhoon destroyed the right years and so threatened man's existence. Pero como saben, en esta región tenemos tifones, y cito otra vez algo sobre el tema. El tifón destruye las orejas de arroz y con eso amenaza la existencia del ser humano. This year in Japan, for example, in Fukushima or in Miyagi, they suffer a lot from the typhoon. Por ejemplo, este año en Fukushima y en Miyagi sufrieron mucho por el tifón, por la época de tifón. Yeah, I know the Asake brewery, whose whole grain of rice was damaged by the rain. Conozco a una productora de sake ahí que la mayor parte de su arroz fue dañado por el monzón. But this is Rajaji's argument. The destruction of typhoon cannot be avoided, but people can work together for disaster prevention. We have this acceptance and relatedness. Professor Boso mentioned this concept, Aitagara in the morning. Pero aquí viene el punto de Watsuji, la destrucción del tifón no puede ser evitada, pero la gente puede trabajar junta para prevenir el desastre. Y eso trae dos cuestiones. Por un lado la aceptación y por otro lado el carácter relacional que emerge de esta aceptación. And this kind of thinking, to me, is easy to relate it to Yanagita Kunio, who is the father of folklore studies in Japan. He argues that Japan is the land of rice. Bueno, aquí me parece posible relacionar a Watsuji con Yanagita, que es considerado el padre de los estudios folclóricos del Japón, y justamente lo que él sostiene es que Japón es la tierra del arroz. Yeah. I guess there will be a Mexican folklore guy who argues Mexico is the land of maize. Seguramente algunos estudiosos del folclore mexicano sostendrán que México es la tierra del maíz. Yeah. Please tell me his name. Por favor, díganme su nombre. O el nombre de ella. And for example, in Yanagita's important word, Yukikuni no Haru, he argues that Japan is basically a rice country. Por ejemplo, en el trabajo de Yanagita, primavera en un país nevado de 1928, será donde sostendrá que Japón es la tierra del arroz. However, contemporary folklorists and historians suggest that Japan is not a land of rice. In fact, it is impossible to grow rice in many places in Japan. De cualquier forma, los estudiosos folcloristas e historiadores contemporáneos sugieren que de hecho Japón no es una tierra de arroz. En la mayor parte de Japón no es imposible hacer que crezca el arroz. For example, Akasaka Norio argues that, for example, Yanagita would try to suggest people living in Shimokita Peninsula celebrate New Year with rice cake, mochi.
but in fact, rice cannot be grown in that area due to Yamase. Por ejemplo, Akasaka Norio critica esta idea diciendo que, según Yamagita, en la península de Shimokita se celebraba el Año Nuevo con mochi, ¿no? Con pastel de arroz. Pero esto es imposible porque en esa zona no crece el arroz. Shimokita is here. Shimokita es esa península. And historian Amino argues that in Akita is here, Akita. 76% people used to be farmers. Yeah. However, he argues that actually some of the farmers are actually fishermen or hunters. Amino, un historiador, dice que, por ejemplo, en la región de Akita, que fue donde indicó en el mapa, ¿no? El 76% de la gente parecía de entrada que eran granjeros, pero en realidad, de hecho, eran más bien cazadores o pescadores. Yeah. And this Japanese word hakusho literally means 100 family names, but in Japan it usually refers to farmers, who grow rice. Se les suele describir como hakusho, que significa 100 nombres de familia, pero suele significar en Japón granjeros que crecen el arroz. So actually there are many hunters in Japan. In Yanagita's early career, he discovered that actually some regions of Japan have a hunting culture, which is totally different to the culture of the land of rice. De hecho, en Japón hay mucha caza. Y a través de la carrera temprana de Yanagita descubrió que hay algunas regiones de Japón que tienen una cultura de la cacería, en la supuesta cultura de la tierra del arroz. For example, in Yanagita's early work called Nochi no Kari no Kotoba no Ki, it is about wild boar hunting. Por ejemplo, en este trabajo temprano de 1909 de Yanagita, el nuevo glosario de la cacería del jabalí salvaje pues trata justamente sobre la cacería del jabalí. And I went there in Shibamura to see what happened, and this is what I saw. Y bueno, yo fui a Shibabura a ver qué pasaba ahí, sobre los lugares del libro, y esto fue lo que me encontré. The villagers there celebrate New Year with wild boar. Los pobladores de ahí celebran el Año Nuevo, pero con jabalí blanco, jabalí salvaje. And in the other early book, important and famous book, Tono Monogatari. En el tono monogatari, en los cuentos de Tono. I went there also. This is what I saw. Fui ahí y esto fue lo que me encontré. Do you know this? This is kappa. ¿Reconocen esto? Esto es kappa. Yeah, the monster of river. El monstruo del río. You have to get a permit to do the hunting of kappa. Tienes que pedir un permiso para cazar a kappa. Yeah. Of course, no. Claro que no. Yeah. Okay. Actually, in Yanagita's book, he mentioned a very important wild animal. De hecho, Yanagita menciona en su libro a un animal salvaje muy importante. In Japanese, okami, but the meaning is the great god. En japonés, un okami, o sea, un gran dios. And unfortunately, because of hunting, Japanese wolf has been extinct due to overhunting. Desgraciadamente, se refiere al lobo japonés, que desgraciadamente está extinto por cacería excesiva. So the Japanese hunter killed the great god of Japan. Así que el cazador japonés acabó con el okami, con el gran dios del Japón. Well, there's a long history of hunting in Japan.
In Japan, during the Jomon period, basically all Japanese were hunter-gatherers. Japón tiene una larga tradición de cacería, de cazadores-recolectores. De hecho, durante el periodo Jomon, prácticamente todo Japón era de cazadores-recolectores. And nowadays we have a group of hunters called Mataki in the Tohoku region. When they do hunting, sometimes they will use some Ainu vocabulary doing hunting. Y hoy en día tenemos a un grupo de cazadores, que son los Matagi, de la región de Tohoku. Y curiosamente, cuando cazan, usan palabras de la lengua Ainu. For example, in Japanese, water is aqua, is mizu. But when these Japanese hunters do hunting, they will use the word waka for aqua. Curiosamente, la palabra en japonés para agua es itsu, pero cuando los cazadores están cazando, usan la palabra wak, que es la palabra Ainu. So, who are the Ainus? As I mentioned earlier, Ainus is the indigenous people of Japan. But however, their right of hunting and fishing was forfeited during since Meiji Restoration. Bueno, y ahora, ¿quiénes son los Ainu? Los Ainu son un pueblo indígena de Japón que cazaba, pero cuyo derecho a cazar y pescar fue limitado desde la época de la restauración Meiji. Of course, they also banned Taiwanese mountain tribe to do hunting during the Japanese occupation. Japan banned. Claro, también esta prohibición se extendió a China durante la época de la invasión. Taiwan. De Taiwán. A Taiwán durante la época de la invasión. For example, this year, it is reported that some Ainu wanted to hunt fish salmon in the river, but the government official said this is illegal. Por ejemplo, este año se reportó que los Ainu intentaron pescar salmón en el río otra vez, pero la policía los detuvo porque ahora esto es ilegal. So the Ainu claims they have the right of the indigenous. Los Ainu alegan tener derechos como indígenas. Yeah, which is still not protected by the Japanese government. Pero estos derechos siguen sin ser protegidos por el gobierno japonés. And I visited one Ainu museum and met one Ainu important Ainu people, Mr. Kawamura in Hokkaido, Asahikawa. Bueno, en Hokkaido, Asahikawa, visité un museo Ainu y ahí conocí a una persona Ainu importante, a Mr. Kawamura. And I asked him, how is the situation of Ainu language? And he answered, recently some young people are trying to learn Ainu. Japanese people study a lot of foreign languages, French, Spanish, German, but there are not many courses on Ainu, which is the language of Japan's own indigenous people. En esta plática le pregunté cuál era la situación de la lengua Ainu y él me contestó, recientemente algunos jóvenes están intentando aprender Ainu. Los japoneses estudian muchas lenguas extranjeras como el francés, el alemán, ¿no? Pero no hay muchos cursos de Ainu, que es la lengua de los propios pueblos indígenas de Japón. And I asked him, how do you think about the National Ainu Museum and Park to be open in next year? And he answered, basically I'm fine with the idea, but it is also important to run private museums. Of course, the financial situation of my museum is not ideal. Only a few Japanese and foreigners visit us. Y entonces le pregunté qué pensaba del próximo abrirse Museo Nacional y Parque para los Ainu. Y me contestó, bueno, en general estoy bien con la idea, pero creo que también es importante que se conserven los museos privados
Claro, la cuestión financiera del museo no es la ideal, solamente algunos japoneses y extranjeros nos visitan. I said, do you have good connection with indigenous people in other countries? He said, yes, I have many friends in Taiwan. I've been to Taiwan many times to dance with indigenous people, but I cannot understand why they are so friendly to Japanese. Entonces le pregunté, ¿tienes algunas conexiones con pueblos indígenas de otros países? Y me dijo, sí, tengo muchos amigos en Taiwán y he ido a Taiwán muchas veces a bailar con los indígenas, con los pueblos indígenas de allá, pero no puedo entender por qué son tan amistosos con los japoneses allá. This is a long story, so I will explain to you next time. Es una larga historia, se las contaré la próxima vez. So, what do you think about Ainu's independence? We used to have some chances, but it is impossible now because over 100 years of assimilation and marginalization, many oral memories and traditions were lost. ¿Qué piensas de la posibilidad de la independencia de los Ainu? Y él contestó, antes teníamos alguna oportunidad, pero ahora es imposible. Más de 100 años de asimilación y marginación, muchas memorias transmitidas de forma oral y tradiciones se han perdido. This is my Esto son palabras de profesor. So in this museum, I found one very important aspect of Ainu ecology, which is the bear worship. En este museo me encontré un componente importante de la cosmovisión Ainu, que es justamente la adoración del oso. This is not a teddy bear. Este no es un oso de peluche. And this is a real bear. Es un oso real. Yeah. And the kids are playing with a bear in their village. Y los niños aparecen una foto con el oso en su pueblo. This baby bear is included in the we. Este oso bebé está incluido en el nosotros de este pueblo. Yeah, it's part of their family. Es parte de su familia. Yeah. So why they have this kind of ritual? It is related to this Ainu practice of iomante or iomante. ¿Por qué tienen este tipo de rituales? Es parte del ritual Ainu del iomante. Yeah. Literally means sending the bear to the spiritual world. Literalmente significa mandar al oso al mundo espiritual. Some photos. Aquí hay algunas fotos. So I quote a very important Ainu expert, Watanabe Hitoshi. Aquí hago referencia a Watanabe Hitoshi, un importante experto en los Ainu. Yeah. About bear hunting. Sobre la cacería de osos. Yeah. Here. The Ainu were most probably the only known people to use bows and arrows as chief implements for hunting the brown bear. Los Ainus muy probablemente fueron el único pueblo que usó el arco y la flecha como principal implemento para cazar al oso café. In Japan and in Mexico, we have the black bear. En Japón y en México tenemos al oso negro. Yeah. But in North America and in Hokkaido, they have the brown bear, which is huge. They can be 3 meters high. Pero en Norteamérica y en Hokkaido tenemos al oso gris, que es muy grande, puede alcanzar hasta los 3 metros. So it's a long story, but maybe I will just skip. Yeah. In the spring hunting, began at the time when the mountain snow become hard enough to walk, and the bear cubs has been give birth in dens. Earlier in spring, before hunting with spring bow began, they carry out raids on the dens while the inmates still lay in the hibernation. So after building up a wooden palisade to blockage the entrance of the den, they stirred up the adult animal in the den to come out and shot it with hand bows and poison arrows. After killing the parent bears, they captured the young cubs left, which they took home to bring them up. Bueno, es una larga historia, voy a intentar resumir en la última cuestión. En la cacería de la primavera, que empieza
más o menos cuando la nieve se hace suficientemente dura como para poder caminar en ella, y las crías del oso ya nacieron en las madrigueras, más temprano en la primavera, antes de que la cacería con los arcos de la primavera empiece. Se llevan a cabo exploraciones de las madrigueras mientras los ocupantes siguen en hibernación. Después de construir una barrera para bloquear la madriguera, levantan al oso, hacen despertar al oso adulto para que salga de la madriguera y le disparan con arcos de mano y flechas envenenadas. Después de matar al oso mayor, capturan a las crías que quedan, que son llevadas luego a sus casas para ser criadas ahí. So in some cases they have to breastfeed the bear cub. Hay casos en que se tiene que amamantar a las crías del oso. Yeah. So this is completely different to the Japanese hunting culture. The Ainu respect the bears. Esto es completamente distinto a la cultura de cacería de Japón. Los Ainu respetan a los osos. And there are some researchers on Yomante, but maybe I will just quote this one. Hay algunas menciones sobre este proceso de Yomante, pero bueno, solamente citaré una. So according to Hudson, until the colonization of Hokkaido, Sakhalin, and curious by Japan and Russia in the late 19th and early 20th century, Ainu were primarily hunter-gatherer people. Hasta la colonización de Hokkaido, bueno, cita Hudson, hasta la colonización de Hokkaido, los Shakalin y los Kuris, de parte de los japoneses y los rusos, en la última parte del siglo XIX y los inicios del XX, los Ainu eran principalmente cazadores, un pueblo de cazadores y recolectores. Also, this Ainu studies, however, has seen hunter-gathering almost entirely in negative terms, such as a primitive form of economy that justifies replacement through agricultural colonization. Pero los estudios sobre los Ainu, de cualquier forma, han visto a esta época de cazadores y recolectores de una forma casi completamente negativa y como una forma de economía primitiva que justifica ser reemplazada por la agricultura colonial. So hunter-gathering must no longer be seen as a life way that was somehow less aspired to than farming. A partir de esto, este tiempo de cazador-recolector no debe ser ya visto como una forma de vida que era menos deseable que la de la agricultura. So, for example, in Japan, in Hokkaido University, now they have a research center on Ainu. Por ejemplo, ahora en la Universidad de Hokkaido ya tienen un centro de investigación sobre los Ainu. It's not here, but I have to explain to you that the campus of Hokkaido University was actually built on a very important Ainu ritual river. Lamento tener que explicarles esto, pero justamente el campus de la Universidad de Hokkaido fue construido sobre un río sagrado, un río ritual de los Ainu. And another very unfortunate story is that some Ainu bones were stolen by the researchers in many universities in Japan and in the world. Otro hecho desafortunado de esto es que muchos huesos de muertos Ainu fueron robados por investigadores de universidades japonesas y de otros lugares.
So in the campus of Hokkaido University, now they have a storeroom to store the bones. Ahora en el campus del Hokkaido tienen un cuarto de almacenamiento para almacenar los cadáveres de los Ainu. And I believe that Ainu bones should be reburied, not being stored in campus or museum. Yo pienso que estos cuerpos deben ser regresados a la tierra en vez de estar almacenados en una universidad para su estudio. So here comes Ainu's Fūdo. Nowadays, rice can be grown in Hokkaido, as mentioned by Professor Beck. But Ainu people have a different Fūdo than Japanese, since they are not the people of the land of rice. Ahora aquí viene la cuestión, ¿no? Sobre el Fūdo de los Ainu. Hoy en día en la región de Hokkaido, como ya dijimos, se puede cultivar el arroz también, pero hay que reconocer que el Fūdo del pueblo Ainu es distinto al Fūdo japonés porque no es, o al Fūdo del pueblo del arroz. If we agree Ainu have their own Fūdo, we can deconstruct the myth that Japan only has one Fūdo or one nation. Si reconocemos un Fūdo peculiar de los Ainu, tendremos que construir el mito de que todo Japón es un Fūdo íntegro. And if that is the case, we can refer this to the case of Hong Kong too. Same as Japan, Hong Kong is regarded as the monsoon type in Wajuji's framework. But Wajuji noticed a subtle difference between Hong Kong people and Japanese. Y si puedo aceptar eso sobre Japón, podemos tomar esta misma estrategia para afrontar el caso de Hong Kong. En la perspectiva de Watsuji, a Hong Kong se le toma como parte de los pueblos del monzón, pero el propio Watsuji notó unas diferencias sutiles entre la forma de ser de la gente en Hong Kong y en Japón. And I quote Wajuji here. Such were the impression of the Chinese that I found in Hong Kong and Shanghai in 1927 or thereabouts. Looked down from the ship moored at the Kowloon side, I saw innumerable Chinese junks clustering around the foreign ships, loading and unloading cargo. These junks were, it seems, the home of any number of Chinese families. 4 or 5 little children roamed on the deck. Young women and old grandmothers walked away, clinging precautiously to the halyards. The sight was truly placid. Esta fue mi impresión de los chinos que me formé en Hong Kong y en Shanghái en 1927 o más o menos. Viendo hacia afuera del barco, del lado de Kowloon, vi un innumerable número de lanchas, de balsas chinas repletas concentrándose alrededor de barcos extranjeros, cargando y descargando mercancías. Estas balsas parecían ser la casa de cualquier número de familias chinas. 4 o 5 niños pequeños deambulaban por la balsa. Mujeres jóvenes y abuelas mayores trabajaban ahí también, se aferraban precariamente a la balsa. Era una vista realmente plácida. Yet these same junks, when you look again at the number of old-style cannon mounted both fore and aft, this was armed against pirates who would attack these junks with the same type of weapon. Here then were these people in such flimsy craft, transporting cargoes and working all the time under the threat and with the expectation of an artillery fight with pirates. Aún así, estas mismas balsas, cuando las veías de nuevo, te das cuenta que tenían un número importante de cañones antiguos montados en la proa y en la popa. Este armamento contra los piratas que podrían atacar estas balsas con el mismo tipo de armas.
Entonces, aquí, esta gente en tan artificiosas, con unas construcciones tan artificiosas, transportando carga y trabajando al mismo tiempo bajo la amenaza, con la expectación de una pelea de artillería con piratas. This caused me no end of surprise for that loading and transportation of cargo that envisages an artillery battle cannot be termed a peacetime matter. Yet these Chinese laborers treat it all as an everyday affair, going about their tasks composedly, their womenfolk and children by the side. I doubt if you could find such people anywhere else in the world. Esto no me provocó ninguna sorpresa, ya que la carga y transporte de carga abre la puerta para este tipo de batallas que no se pueden resolver de forma pacífica. De cualquier forma, estos trabajadores chinos la trataban como una cuestión de todos los días, yendo con compostura a abordar sus asuntos, con sus mujeres y sus niños al lado. Dudo que haya gente, puedas encontrar a gente así en ningún otro lugar del mundo. So, I felt that in the attitude of these workmen, one could read the whole character of the Chinaman. They live in the midst of a blood-related group, so closely knit that even the threat of bombardment did not cause disintegration of the group. No doubt, too, there were links of a common territorial bond which would prompt these junks to go each other's assistance in the event of an attack. But beyond this, there was nothing for their protection. Sentía que la actitud de estos trabajadores, que la actitud de estos trabajadores no podía leer el carácter completo del chino. Viven en grupos de fuerte relación de sangre, tan finamente tejidos, que incluso la propia amenaza de bombardeos no causa desintegración del grupo. No dudo también que haya conexiones de un cierto terreno común que impulse a estas balsas a ir en asistencia de cualquier otra en caso de ataque. Pero más allá de esto, no había nada que les protegiera. This is, I think, the important way. The state authority within Chinese territorial waters was non-existent. They only had their own power to protect them. Aquí viene la cuestión importante. Sigue la cita. La autoridad estatal china dentro de las aguas territoriales era inexistente. Solo tenían su propia fuerza para protegerse. So my understanding is that it is clear that Hong Kong is not the land of rice because what you look at the fishermen, but it is a place for modern hunters of gold and opportunity. And we have to protect our family from the private or gangster because the state or police, as you know, in Mexico, is too far away. Bueno, a mí me parece que Hong Kong no es una tierra del arroz. Pero es un lugar, como lo observó Watsuri, pero es un lugar de cazadores modernos que cazan oro y oportunidades. Es un lugar donde tenemos que proteger a nuestras familias de los piratas actuales, los gángsters, porque el Estado, la policía, así como en México, se encuentra muy lejos. So, concluding remarks, Fūdo, if we follow this new way of interpretation, is not nationalistic. Even under the same Fūdo, there are actually many different kinds of nation people. As one Chinese idiom says, one rice raises 100 people. Bueno, empezando con las conclusiones,
Interpretado como lo hemos hecho hasta acá, el Fūdo no es una cuestión nacionalista. Dentro de un mismo Fūdo puede haber muchos tipos de naciones y de gente. Como dice una frase china, un arroz levanta a cientos de personas. So, in the case of Ainu, it is not even the Japan's Fūdo, but they are the indigenous people. They have their own Fūdo. So they are not displayed item in a museum, nor a product to promote Japan's tourism. Y bueno, entrando ahora con los Ainu, la cosa es más grave. Ellos ni siquiera son parte del Fūdo japonés, tienen su propio Fūdo. No son objetos de exhibición para un museo, no son productos para la promoción del turismo japonés. So on the hunter-gathering studies, I suggest we can refer to Kanatari Kojin's theory of mobility. En el tema del estudio de los cazadores-recolectores, recomiendo que nos referamos al trabajo de Karatani Koji, Teoría de la Movilidad. In short, the mountain people have a completely different mode of exchange to the people on the plain. En corto, la gente de la montaña tiene un completo modo distinto de distribución que la de la gente de la planicie. So this theory of mobility is available in the Journal of Japanese Philosophy, so you can have a look later. Esta teoría de la movilidad está en el Journal of Japanese Philosophy y pueden echarle una revisión después. And this is the end of my talk. Thank you so much. Este es el fin de mi charla. Muchas gracias. Thank you very, very much for this very informative talk. I'm so glad that you took up this topic. And I wanted to ask a more specific question about Umehara Takeshi's book. I think it was called Our Japan, Our the Ainu, the Indigenous People of Japan. Yes. Could you tell us first when was it published, and is it possible for you to summarize its main argument? I'm wondering whether the argument includes the idea that Japan originally is not the land of rice, maybe, and also does he make some connection between Ainu and Jomon people? So the published year I forgot, so maybe I'll check later. But it is not a recent work. So in his, I guess, maybe in his mid years. And his basic idea is that at that time there is a theory arguing that Ainu is the white people. So Umehara tried to develop find some evidence to go against these theories. Primero la pregunta del profesor Maranto. Un agradecimiento por abordar este tema y primero una pregunta sobre el libro de Umehara Takeshi que se mencionó, muy concreta. ¿De qué año es el libro? ¿Cuándo se publicó? Y me pregunto si no hay algo ya del argumento de que Japón o que los Ainu son parte de esta tierra del arroz, y si piensa alguna relación entre el Ainu y los Jomon, ¿no? A esto empieza la respuesta diciendo, ahorita no recuerdo el año exactamente, pero es parte de la obra intermedia del autor. Y sobre la cuestión, el texto hace frente a una teoría que estaba discutiendo en el tiempo, de que los Ainu eran parte de los pueblos caucásicos. Indeed, in the detail is that he tried to argue that Ainu could be the Jomon people, but there's no really strong evidence to support this claim.
y estaba ahí colado el argumento de que tal vez los Ainu eran de la misma ascendencia que los alemanes, pero no había evidencias para probar eso. My understanding is that the next period, that is the Yayoi period, in Japan is known as the period of the rise. Jomon is actually a different kind of period before the rise. But recent archaeology research realized that there are actually some kind of rice farming in late Jomon period. So I guess Umehara did not know this recent thing. Bueno, hizo la cuestión, ¿no? El primer Yayoi de la historia japonesa se caracteriza justamente por el periodo del arroz, ¿no? Y entonces el periodo Jomon sería el periodo anterior, sería justamente el periodo previo al arroz, aunque estudios arqueológicos recientes parecen indicar que ya había algún tipo de cultivo de arroz en la época, en el Jomon tardío. Que, bueno, estos descubrimientos Umehara no los tenía presentes. I like the way you put in the anime expressions, the examples, because it makes us clear to understand, especially this understanding of the spirit or understanding of others, coming or other way to understand the nature and our relation with the space. But the questions. You say about the translation and the possible translation for Fūdo to Spanish, and you use the word terruño. This word is already being used by Professor Raquel and Professor Rebecca in their translation. And the way they are using the translation is more, they can explain it later, but I feel more related to basho. To the the original place, Tierra Natal. But yeah, maybe Raquel's translation is taken from Moto, from Tierra Natal, from the original place, and then Rebecca's work, writing also, something about the terruño. And then to referring to this very original place, but and the intimacy, but also in this like in this other sense. So like this thing that you mentioned, terruño, as a possibility for translation is super developed for opening this new way to understand this relation, not only based in the self-relation that is in the place, but also to relate it to nature. So I think it's a great showing to trying to understand in this new way and to open, because yes, terruño, it means to go back to the land and to go back to this intimacy, also related with disposition. And the last thing about Ainus, showing about this difference between the Japanese, what is coming Japanese, and then these Ainu cultures. We have in Mexico 62 different languages, 62 different cosmovisions, cultures that need to be integrated in the national discourse, not only for the rights, because these different ways of tradition thinking and all the different ways they been doing their life is not, they have the same respect and right for the people that were learning Spanish and these colonized traditions. So we can go to the north and speak totally different languages in the Rarámuri area, and go to the south in Oaxaca and other different world. So we experience constantly these kind of questions that make us have the same
to have the same question about not only what is nationality, so what we want to do together, or is the same right we have, not only for the right to have this language or to have to be born in this side. So how are we going to integrate all these discourses together? But thank you for a great contribution to this seminar. Bueno, solo traduciendo las preguntas, ¿no? Número uno, usted propone cambiar de traducción, o una opción de traducción de Fūdo como terruño, pasar de la traducción de paisaje a terruño. Pero terruño, en las traducciones al español de la filología japonesa, ya está jugando un rol desde la traducción de la profesora Raquel Bouzo de La religión y la nada, en que ella lo introduce para traducir moto, ¿no? Entonces, y que de algún modo en el trabajo de la doctora Rebeca Maldonado ha llegado incluso a hacer el guiño de referir a Basho. Entonces, digamos, es un término que ya se ha incorporado a la discusión sobre filología japonesa en español, y qué tanto o qué campos posibles habría de diálogo aquí si la palabra en español para estos dos conceptos y en estas dos tradiciones de la filología japonesa en español fuera la misma, ¿no? Bueno, se me ha olvidado que bueno que se mencione la situación de Hong Kong, ¿no? Que a veces las hemos visto, pero tal vez estamos demasiado ocupados de lo que está pasando en este lado del mundo y no le prestamos la atención necesaria. Y bueno, que sin duda está tocando un problema importante, ¿no? O sea, en México existen 62 lenguas distintas, ¿no? Y de la forma en la que hablan los rarámuris a la forma en la que se habla en el sur es muy diferente, ¿no? Son lenguas distintas, culturas distintas, contextos distintos, ¿no? Y cómo estos contextos pueden hacerse participar de un mismo discurso nacional naciendo en contextos tan distintos, ¿no? Yeah. To answer the language education problem, I think this is the most critical issue here. I would like to suggest we can go to the example of Taiwan nowadays, because they have I think 18 indigenous people in the mountains, and now the government decided to offer national language education of their language, but in many cases they don't have the teachers. So it is not just the government's willingness to have an equality of the language education, but also the reality is that the teachers are not there. Bueno, empezando a responderte, ¿no? Podemos ver el caso del pueblo en Taiwán. Recientemente el gobierno les dio la posibilidad de que se enseñara de nuevo su lengua, pero resultó que cuando se tenía que enseñar la lengua no había quien la enseñara, no había maestros que la enseñaran ya, ¿no? Entonces es una cuestión más compleja que una simple voluntad de gobernanza, el tema de esta diversidad. And about the Fūdo in general, I would like to emphasize that Terranio is not tierra. So I think this tierra is just the natural aspect, but Terrano is more than the natural aspect, if I understand correctly. Sobre la cuestión de la traducción, ¿no? Pienso que quiero subrayar que terruño no es tierra, ¿no? No es el simple aspecto físico, sino implica un aspecto cultural también. And if that is the case, Mexico, I think it's interesting because in Mexico, I think you have the 3 types of Fūdo. We have a discussion earlier. Y bueno, para México esto es curioso porque platicábamos hace rato que pareciera que en México los 3 tipos de Fūdo que reconoce Watsu ya están presentes, ¿no? El desierto, la pradera y el monzón. In Mexico, you have the rice growing region and the maize growing region and desert. En México tienen región en que crece el arroz, tienen región donde crece el maíz y tienen también región de desierto. Yeah, and maybe you can say Japan also has rice growing region, non-rice growing region, such as wheat,
and also desert in the Chugoku area. Y bueno, podría decir también lo mismo de Japón, ¿no? Que hay regiones en que se crece el arroz, regiones en que se crece en otras cosas, y regiones de abierto desierto. So we need to admit this diversity rather than imagine one country, one nation, one food. Y debemos reconocer esta diversidad en vez de seguir imaginando esta narrativa de un pueblo, una nación y un Fūdo, ¿no? And the folklorists, now they have a very clear ideas about this diversity. But the philosophers, they have a very weak sense of diversity in this sense. So I suggest a folklorist term in philosophy. Y bueno, los folcloristas tienen muy clara esta cuestión, pero parece que los filósofos no tenemos nada clara esta cuestión de la diversidad, ¿no? Entonces parece que es urgente reencontrar esta cuestión de los folcloristas para pensar la diversidad. Buenas tardes, gracias por la ponencia, es muy interesante. Me surge la pregunta, hablando de acuacultura, ¿tuvo un desarrollo paralelo con lo que fue el cultivo del arroz? Y si el aporte Ainu es a la par que el japonés, o si alguien se dedicó más al desarrollo de la acuacultura. Y si tiene una fuente, una referencia que consultar. And in my talk, I would like to say originally Ainu are hunter-gatherers, so they do not know how to grow rice. Originalmente los Ainu son cazadores-recolectores, entonces no tenían asunto en el cultivo del arroz. Yeah, but I guess unfortunately now some of them assimilated as Japanese. They have to grow rice and believe in the Japanese god, the Shinto rice god. Pero creo que ahora desgraciadamente muchos han sido forzados a asimilarse al relato japonés, cultivar el arroz y asimilarse a la diosa Shinto del arroz. I remember I met a Mongolian friend many years ago in Japan. She complained to me that Chinese were trying to grow rice in Mongolia, and that makes the Mongolian grassland into a desert. Hace años, conversando con una amiga mongola, ella se quejaba de que los chinos estaban intentando crecer arroz en Mongolia, y este arroz lo que estaba haciendo era convertir los campos de hierba mongoles en desiertos. Well, in Japan it's not that worse because Japan managed to grow rice in Hokkaido, and thanks to, but due to this global warming, I think rice can be grown in the northern part in future. En Japón la cosa no es tan grave porque se ha logrado el cultivo del arroz en Hokkaido, y pues para rematar, con el calentamiento global, probablemente en toda la región norte, que era demasiado fría para el cultivo, pronto será posible cultivar el arroz. Yeah. And maybe we need to develop a new understanding of Fūdo after this global warming. Tal vez requeriremos una nueva comprensión del Fūdo en un mundo afectado por el calentamiento global. Good afternoon. First of all, thanks for the presentation. I find it very interesting. In particular, the interpretation again of the term Fūdo, because I think I agree with you that the correct translation will be terruño. Maybe I'm not like from the perspective from an academic, because also I am studying. But I found it related also to the terms exposed on the first presentation, that means also the interpretation of the concepts from the intimacy, because I came from the north side of Mexico, so when we say terruño, it's also a cultural fact that means it's not land that we can translate that, or also the concept of basho that was on the first presentation, but also I mean it's more like Fūdo, because when we say terruño, we also say like it's
kind of land or the part of the land that we own and we use to the agriculture, but not also to the commerce. It's more like families from the agriculture. So also terruño is like implica un sentimiento de familiar y de identidad, pero en el ámbito personal. So I think I found it curious and like interesting that the term Fūdo in Japanese is also the same, and we can also connect this point to the intent of the nations of the countries to eradicate the identity of the small de los pueblos, because there is like a need of de homogeneizar la cultura para que sea una cultura nacional. Bueno, resumiendo la cuestión, ¿no? Concuerdo con la propuesta de traducción de Fūdo como terruño, en tanto que pareciera que en el uso cotidiano, por ejemplo, yo soy del norte de México, y cuando hablamos de terruño nos referimos a no solamente a tierra sin mar, sino a un contexto cultural, pero aparte, vale agregar, en una dimensión íntima, ¿no? Una dimensión que tiene que ver no con el comercio, tanto como con la familia y una conexión más directa con la tierra, y también reconocer, ¿no?, cómo los procesos de homogenización para la creación de un discurso nacional requieren justamente la eliminación de los feudos particulares para crear esta escena homogénea del pueblo. Thank you so much for your comment, and also I think I need to ask you one question. When you say terruño, do you refer to a specific crop, such as maize or rice, or do you have this affiliation? Okay, no, okay. So you, as you mentioned, it is related to we use this land. This is a kind of intimate way of using this place, yeah. And if it is not affiliated to a specific plant, then maybe I would like to ask you and also you, because I understand the northern part of Mexico is used to be the hunter-gatherers. In the past, they used to be hunter-gatherers, not farmers, because the land is not suitable for farming. So maybe this is also a very important aspect of Fūdo. Sometimes you have to admit that this is not referred to a specific, farming, but sometimes you have to understand their Fūdo that deals with hunting and gathering. Bueno, con base en lo que se ha planteado, ¿no? Pareciera que, bueno, primero pregunto, ¿no?, si el concepto de terruño refiere a algún tipo de cultivo en particular. Me parece que no. Entonces, bueno, vale llamar la atención sobre que a veces Fūdo no es simplemente agricultura, sino también implica otra forma de relación con la tierra. Por lo poco que sé, ustedes corríjanme, en parte de México las culturas fueron principalmente cazadoras y recolectoras y no basadas en la agricultura. Bueno, en el caso particular de como yo lo uso, el término terruño no estaría tan ligado a la agricultura porque la parte norte del país es muy árida. Incluso yo puedo venir que vengo de una zona desértica. Entonces, cuando se usa terruño, se usa más con relación a ganadería, no tanto con agricultura, y también podría ser un poco más pesca, porque se usaban, se solían haber terrenos de pesca particulares, ¿no?, para presas o cosas similares. Entonces sí, concuerdo completamente con que es un poco una dimensión más cultural y familiar. Okay, I will ask you later about which specific fish and which specific animal. Te preguntaré al rato más detalles sobre qué animal en concreto y qué. Bueno, ¿no? Solo, perdón por tomar la palabra cuando debería, pero creo que se toca un tema importante, ¿no? Propone el profesor una traducción nueva, ¿no?, de un concepto clave de Watsuji, y bueno, al despecho de que los presentes en Watsuji me deshereden para siempre, que de por seguro ya lo hicieron,
quisiera dar mi opinión sobre el tema, ¿no? O sea, yo pienso que traducir Fūdo como paisaje o traducirlo como terruño, pienso que paisaje es una traducción correcta de Fūdo a la luz de la obra de Watsuji. Terruño es una traducción correcta a la luz de las pretensiones de la obra de Watsuji. Si uno lee cuando Watsuji desarrolla su obra, él se plantea, él reconoce un problema inmenso en la fenomenología hermenéutica, ¿no? Que es, mientras Heidegger reconoce como determinación fundamental de la existencia el tiempo, no reconoce en el mismo sentido el espacio. Y el espacio es un espacio vivido en que se despliega la existencia. Entonces, si Heidegger escribió Ser y Tiempo, el proyecto de Watsuji era escribir Ser y Espacio, ¿no? Y esa es una visión mucho más amplia. Ahora, la obra de Fūdo de Watsuji ¿realiza ese proyecto plenamente? No necesariamente, ¿no? O sea, se presta en un sentido, a veces, y los ejemplos que él da, a una comprensión hasta cierto punto mecánica de la relación con el Fūdo, que da para entenderla como paisaje, como un proceso determinista, en que si en un lugar hay monzón la gente es de una forma, y si en un lugar hay desierto la gente es de otra, ¿no? Mientras que pareciera que al menos la pretensión de Watsuji era que fuera justamente el espacio, el Fūdo, el campo de interconexión ecológico en que se desplegaba una síntesis de la conciencia que es el individuo, una síntesis de la conciencia más amplia que es el pueblo, la comunidad, y así tal vez una síntesis más grande que sea la nación, y tal vez así hasta el mundo entero, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante esta propuesta de traducción justo por lo que Miriam señalaba, ¿no? Porque abre posibilidades, ¿no? Es una traducción, creo que, como decía, es una traducción que está al tamaño de las pretensiones de Watsuji, y como pretensiones quedan por realizarse, ¿no? Está al alcance de lo que Watsuji en su obra señaló, pues tal vez lo exceden, ¿no? Me parece que en algún punto lo exceden, pero por eso es más rica, ¿no? Entonces, yo creo que valdría la pena pensarlo desde ahí, ¿no? Heidegger va a intentarlo también, ¿no? Cuando él reconoce este problema en su propia obra y usa el concepto de lugar, ¿no? Dice en la Forza de la Filosofía, el lugar es la síntesis del espacio-tiempo, es el juego del espacio-tiempo, ¿no? Es este campo en que se despliega la vida y será tema de su obra tardía. En fin, entonces, solo sobre la traducción y sobre, me parece interesante comentar, ¿no? Sobre este tema de las identidades, ¿no? Nishida ya había puesto el dedo en el renglón sobre el problema de las identidades como excluyentes, ¿no? Dice Nishida en Indagación del Bien, ¿no? Si la conciencia puede pensarse como una síntesis, un sistema que vincula la conciencia de ayer y la conciencia de hoy, o el yo como una síntesis de la conciencia de ayer y la conciencia de hoy, lo mismo puede ser una síntesis más grande, que es una comunidad, que es un sistema de conciencias espontáneas que se vinculan, y así hasta hablar de la humanidad completa, pero no son sistemas excluyentes, sino solo niveles de un mismo sistema, ¿no? Y que a la vez se articulan sistemas más grandes, ¿no? En lo concreto lo pensaba, por ejemplo, en la filosofía. ¿La filosofía es una cosa? Sí, un sistema planetario de pensar, un debate planetario, en que se articulan distintos sistemas concretos, que sería, por ejemplo, la filosofía occidental, la filosofía japonesa, la filosofía andina, la filosofía tojolabal, etc., ¿no? Pero estas serían síntesis más concretas que reflejan una experiencia más concreta, más inmediata de la manifestación del OE, ¿no? Pero no serían excluyentes, ¿no? No es porque es una o es otra, ¿no? Sino serían simplemente síntesis distintas, ¿no? Y creo que es interesante pensarlo así, ¿no? O sea, se puede ser, por ejemplo, en México, se puede ser yaqui y ser mexicano. A veces creemos que sí, ¿no? Se puede ser tojolabal y ser mexicano, sí, porque son síntesis de identidad distintas, ¿no? Con distintos niveles. El problema es cuando para ser mexicano tienes que renunciar a ser yaqui, tienes que renunciar a ser tojolabal y tienes que hablar esta lengua y tienes que comportarte así, porque ahí es cuando esa síntesis aplasta a la otra, ¿no? Y bueno, en fin, o sea, creo que es un problema sobremanera complejo. I have a very quick response. I think why we use climate or clima is because Watsuji mentioned this example of cold, feeling cold. So this is of course related to this weather or climate way of interpretation. But as I mentioned,
Fūdo is more than this, natural phenomenon or climate or tierra. So it's too colonial, yeah. And I will tell you why I came up to this idea. Takeshi Morisato knows very well that I picked up this idea in Belgium this year in May, because when I travel in Belgium, I finally realized that this is a Fūdo that I am not familiar. And I questioned myself, and I realized that because I can never see a rice paddy in Belgium. Perhaps they have, but I don't think it's possible. Yeah, and that made me realize that okay, Fūdo is not just about this abstract concept, but it actually is our everyday way of understanding our land and our culture. Fūdo, at the end, is a cultural concept. Bueno, sobre esta cuestión, me parece que se ha abierto la puerta a interpretar Fūdo más en términos de clima en Watsuji, por el ejemplo que da del frío. Entonces, me parece más que interese como determinaciones físicas de un ambiente, pero Morisato sabrá cómo llegué yo a la conclusión de este concepto. Fue durante mi visita en Bélgica. Cuando estaba viajando por Bélgica, me di cuenta que este era un Fūdo completamente distinto a lo que yo estaba acostumbrado. No me podía imaginar que hubiera ahí un campo de arroz por ningún lado, ¿no? Tal vez los hay, pero no los pude ver, ¿no? Y eso me fuerza a reconocer que en última instancia Fūdo es un concepto cultural. Se refiere al modo en que cada día nos relacionamos o nos desplegamos en el medio en que estamos. Lo que yo quisiera preguntar es la relación entre la colaboración y las catástrofes. Porque yo creo que es algo que también he encontrado en Tanabe, ¿no? Que no es solidarizándose consigo, sino que es solidarizándose con otros, ¿no? Como es la protección contra las catástrofes, ¿no? As I mentioned in the case of a typhoon, Wajiji mentioned this catastrophe forms a kind of specific Fūdo, which is these ways of acceptance. So you cannot change this catastrophe, but at the same time we can do something to protect ourselves. So it is not determined by nature, but at the same time, but on the other way, we can somehow engage with this catastrophe. So that is the case of typhoon. He mentioned this in Fūdo, and this is, I think I mentioned this 2 years ago in this seminar. But there are other types of catastrophe that cannot. It is different to typhoon because typhoon somehow is predictable, it's seasonal. But for example, earthquake or volcano eruption, I just walk around the campus and you cannot predict some specific types of catastrophe. But somehow even volcanic eruption and earthquake or tsunami have a kind of periodicity. So it repeats coming. It's repeatedly coming. So in this sense, we all know there is a catastrophe coming. So we need to work together. So I think this is Wachuji's point. This is Fūdo is finally related to this kind of human relationship. Bueno, desde la perspectiva de Watsuji, por ejemplo, en el caso del tifón, ¿no? Es imposible combatir un tifón, pero lo que podemos hacer es prepararnos frente a él, ¿no? Y hacer algo y coordinarnos para hacer frente al desastre cuando venga. Pero claro, hay que reconocer que el tifón es un tipo de desastre a cierto punto predecible, ¿no?
mientras que hay otros como los sismos o como las erupciones volcánicas de las que esta universidad es muestra, que no son predecibles, ¿no? Pero de cualquier forma tiene algún carácter de ciclicidad. Esto es, sabemos que viene otra catástrofe y nos da eso una posición para prepararnos, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es combatirlo, ¿no? Podemos asumirlo, prepararnos para prevenirlo, hacerle frente, pero combatirlo no se puede. Yeah. Another aspect now I'm thinking on is conflicts, wars, or revolution. These seems to be, have some similarity to catastrophe in terms of their repeatedness and also our human relationship to deal with this kind of human, we call it human disaster. Y bueno, algo parecido se puede decir sobre las catástrofes de carácter humano, como podrían ser las guerras, los conflictos, las revoluciones, ¿no? También de alguna forma tienen un carácter cíclico y requieren una relación parecida. Yeah, but I'm still thinking about it, so Pero I'll talk about in details later. Yeah. Podemos hablarlo pronto más a detalle. Gracias por la presentación. Thank you for the presentation. I'm not so good at speaking in English, but I will try. I have a question. It's about Fūdo, about the land. Where I come from, I come from the south of Mexico. There is an interpretation of terruño that's like home. It's being in my home. I don't know if Fūdo can be interpreted in the same way as home. Yo vengo del sur de México. Terruño se suele interpretar como casa, como hogar, ¿no? Y quería preguntar si hay un lugar también para interpretar Fūdo en el sentido de hogar. As to my understanding of the south of Mexico, it is more rich, and the agriculture and all the situation is much better than the north. Am I correct? Por lo que yo entiendo, en el sur de México hay muchas más riquezas, agricultura y demás, ¿no? En comparación con el norte. Yeah. And this is, I think, have a very different mentality than the people in the north. Precisely, you have to perhaps develop a big family to do this hard job of agriculture, perhaps. Esto genera una relación distinta con la naturaleza a la que se da en el norte. Por ejemplo, tal vez requieres una familia muy grande para afrontar el trabajo de la agricultura. Yeah, I think we have some chats earlier about this. And for example, in my hometown, I'm from the south of China, Hong Kong, Guangdong, and these families used to have huge family members, like 10 siblings, at least 10 siblings. Yeah. And this is very common because we need this manpower to deal with this farming, which is a very good way because we have a rich land, but at the same time that means we have a lot of jobs to do. Yeah. Bueno, por ejemplo, yo soy del sur de China, de la región de Hong Kong más o menos, y acá allá se acostumbraba mucho tener familias muy grandes para afrontar el trabajo de la agricultura, donde tener 10 hijos no era raro, ¿no? Y claro, esto trae una gran ventaja porque la tierra es noble, pero pues también hay mucho trabajo que hacer. But as I mentioned in my talk, this Southern mentality is really problematic. I realized it recently because we have our concept of family is too strong. So sometimes we don't believe in civil society or the state. Pero bueno, también reconocí en mi presentación que esta visión sureña es a cierto punto también contraproducente, porque existe un sentido tan fuerte de familia que es difícil confiarse en otras instituciones como el Estado. Yeah. So, I'm not sure if you share this feeling with me. No sé si compartes ese sentir conmigo.
Gracias.